¡Atención! ¡Atención! ¡Se armó el desmadre! ¡Atención, atención! ¡Se armó el desmadre! ¡Prende Radio Revuelo aquí! Alex Servín rompe el libreto, sin censura ni pacto secreto, pura verdad en directo. ¡Revuelo! ¡Revuelo! La derecha al suelo. ¡Revuelo! ¡Revuelo! Servín enciende el fuego. ¡Tierra toda! Se acabó la impunidad para los fifís. Se acabó la impunidad para los fifís. Se acabó la impunidad para los fifís. Bienvenidos a Radio Revuelo, el podcast donde destapamos la podredumbre imperial sin anestesia. Soy Alex Servín y hoy, en este enero del 2026, vamos a desmenuzar cómo Estados Unidos, sí, ese faro de la democracia, se comporta como un cartel terrorista con traje y corbata. Hoy hablamos de Venezuela, de Maduro, y de cómo el tío Sam usa el terrorismo económico, militar y propagandístico para saquear lo que se le antoja. Porque, carnales, cuando dicen democracia, lean petróleo. Cuando dicen intervención humanitaria, lean robo con violencia. Si este análisis les hierve la sangre, denle like, compartan con sus compas y suscríbanse al canal para no perderse más revuelos antiimperialistas. Activen la campanita y arrancamos con todo. El terrorismo tiene muchas caras y todas hablan inglés. Órale, carnales, cerrando diciembre del 2025, según reportes de Telesur y Al Jazeera del 28 de ese mes, Estados Unidos escaló su agresión contra Venezuela. Amenazas de invasión militar por Trump, ese orangután naranja con antecedentes penales, secuestro de activos diplomáticos y sanciones económicas que asfixian al pueblo venezolano. Todo bajo el sagrado pretexto de la democracia. Eso sí, ignoran convenientemente que Maduro ganó elecciones observadas por misiones internacionales. Pero bueno, ¿quién necesita hechos cuando tienes Marines? La ironía es deliciosa. Estos gringos, que se pintan como paladines de la libertad con sus estrellitas y barritas, actúan como un cartel global. Tienen 3 especialidades terroristas y las dominan todas. Terrorismo económico, el arte de matar sin disparar. Los bloqueos económicos le han costado a Venezuela más de $150.000 millones desde 2015, según cifras de CEPAL actualizadas en diciembre 2025. El resultado, miles de muertos indirectos por falta de medicinas y alimentos. Pero claro, las llaman sanciones humanitarias. Es como llamarle dieta forzada a morirse de hambre. Mientras tanto, niños venezolanos sufren desnutrición y corporaciones como Chevron se relamen pensando en el petróleo del Orinoco, ese tesoro negro que hace que Wall Street salive como perro pavloviano. ¿Saben qué es lo más chistoso? Que luego dicen que les preocupa el pueblo venezolano. Claro, por eso lo matan de hambre. Lógica imperial impecable. Terrorismo militar. La doctrina Monroe nunca murió, solo cambió de uniforme. Ahora viene el terrorismo militar, carnales. Trump en sus mítines de diciembre bramaba: invadiremos si no cooperan. Esto no es nada nuevo, carnales. Es la doctrina Monroe de 1823 remasterizada en 4K. América Latina como el patio trasero de Estados Unidos, un jardín de recursos listo para ser podado con Marines y misiles. Y atención, porque ahora están apuntando sus cañones hacia Colombia y México. Trump amenaza con operaciones militares antinarcóticas en México, mientras en Colombia aumentan la presión sobre Petro por atreverse a cuestionar el libre comercio desigual. La excusa de siempre: combatir el narcotráfico. La verdad real: controlar litio, petróleo y rutas comerciales estratégicas. Sarcasmo mode on.
Gracias, tío Sam, por protegernos con tus intervenciones humanitarias que dejan ruinas humeantes, como en Irak 2003, donde inventaron esas famosísimas armas de destrucción masiva que justificaron 1 millón de muertos y el saqueo petrolero más descarado de la historia moderna. O en Libia 2011, donde liberaron a Gaddafi para dejar un estado fallido narcotraficante que casualmente beneficia a las petroleras gringas. ¡Qué coincidencia!, ¿no? Terrorismo propagandístico. Si repites una mentira 1000 veces, aquí viene lo jugoso, el terrorismo mediático. Fox News, CNN y toda la maquinaria de desinformación derechista berrea dictador Maduro y narcoestado en sus coberturas de diciembre 2025. Lo pintan como capo del narco sin una sola prueba verificable, solo dichos de la DEA. Esa agencia que tiene más historial armando carteles que desmantelándolos. Pero esperen, que aquí viene el plot twist digno de Hollywood. Mientras acusan a Maduro sin pruebas, en diciembre 2025, Trump suelta a narcos hondureños sentenciados para influir en las elecciones contra Xiomara Castro. Sí, leyeron bien. Liberan narcotraficantes convictos para manipular votos derechistas en Honduras, según reportó The Intercept. ¿La hipocresía les parece familiar? Deberían. Es el mismo guión que ya vimos. Irak. Armas químicas de Saddam que nunca existieron justificaron una invasión y un caos del que nació ISIS. Panamá 1989. Invasión para capturar a Noriega, su exaliado narcotraficante. Acusado sin base sólida para justificar la invasión y controlar el canal. Colombia. Pablo Escobar y los paramilitares narcos financiados por Estados Unidos en nombre del anticomunismo, masacrando pueblos enteros. México, Operación Rápido y Furioso, donde la ATF literalmente armó a los carteles para justificar su guerra contra el narco, que ha dejado más de 300,000 muertos. El guión reciclado de Hollywood terrorista. Es como ver la misma película una y otra vez, carnales. Acusan a sus opositores de exactamente lo que ellos hacen. En los 80, financiaron a los contras en Nicaragua, con dinero de coca, el escándalo Irán-Contra para los que tengan memoria. En Afganistán, rearmaron a los talibanes narcotraficantes para controlar las rutas del opio. Todo para desestabilizar y saquear. Lather, rinse, repeat. La ultraderecha mundial, el coro de aplausos. Y mientras tanto, la ultraderecha mundial calla y aplaude este intervencionismo yanqui. Milei en Argentina celebra las sanciones mientras privatiza el litio para que se lo lleven los gringos. Kast en Chile niega a Pinochet, mientras propone deportaciones masivas inspiradas por Trump. Y el pirateo trumpiano alcanza niveles épicos. El secuestro de Citgo, activos venezolanos valorados en miles de millones de dólares. Son piratas modernos con Wall Street como barco corsario, robando oro negro mientras acusan a otros de ladrones. Humor negro activado. Trump, convicto por fraude, ahora piratea naciones enteras bajo el lema América Primero. Su base derechista aplaude sin darse cuenta de que están ovacionando terrorismo de Estado en alta definición. El historial es largo y sangriento. Profundicemos, carnales, porque la lista de intervenciones gringas en Latinoamérica es más larga que la fila del Oxxo en quincena. Panamá 1989, invasión para capturar a Noriega, su exaliado narcotraficante. Granada 1983, invasión por un gobierno comunista en una isla del tamaño de un pueblo. Nicaragua, años 80, financiamiento de los contras terroristas que mataron a 30,000 personas con dinero del escándalo Irán-Contra. Y si nos vamos más atrás, Irán 1953, derrocamiento de Mossadegh, líder democráticamente electo por el pecado mortal de nacionalizar el petróleo. Lo acusaron de comunista sin pruebas e instalaron al Shah que luego torturó y mató a miles. Guatemala 1954, derrocamiento de Arbenz por tocar los intereses de United Fruit Company. Lo etiquetaron de comunista traficante e instalaron una dictadura militar que cometió genocidio contra pueblos indígenas. Todo por codicia pura y dura. Apropiarse de recursos latinoamericanos, petróleo venezolano, cobre chileno, litio boliviano.
la doctrina Monroe 2.0, que Trump revive en 2026 con amenazas militares contra México y Venezuela. La hipocresía rancia en su máxima expresión. Defensa de la democracia, por favor. Estados Unidos instaló y sostuvo dictadores como Somoza en Nicaragua, Videla en Argentina, que desapareció a 30.000 personas usando manuales de tortura de la CIA, Ríos Montt en Guatemala, y la lista sigue. Y en México, carnales, el PRIAN calla el pirateo mientras ataca a Morena por socialismo. Pretenden que su neoliberalismo no vendió Pemex a los gringos por partes, con el petróleo como excusa para cada privatización. Respiro antiimperialista para avivar la furia revolucionaria. Les dejo el título de la rola que armé especialmente para este episodio. Terrorista Yankee, en estilo furioso con beats pesados y flows agresivos que denuncian el intervencionismo yanqui en toda su gloria. Terrorista Yankee. Súbanle el volumen y volvemos al revuelo con más colmillo. Yanquis terroristas invaden por petróleo, secuestran presidentes, sanciones como veneno, bloqueos económicos, niños mueren en silencio. Amenazas militares, doctrina Monroe en juego. Golpes de estado, invasiones sin razón. Democracia exportan con bombas y traición. Desde Guatemala hasta el cono sur entero, el imperio saquea como vil carnicero. Basta de mentiras, basta de invasión. Latinoamérica despierta, resistencia y rebelión. Terroristas yanquis saquean y mienten. La derecha los aplaude, el mundo no los detiene. Hipocresía gringa, libertad para robar. Basta de abusos, Latinoamérica va a despertar. Terroristas yanquis, sangre en sus manos, décadas de crímenes, pueblos asesinados. Su democracia es guerra, explotación brutal, resistencia eterna contra el imperio imperial. Allende derrocado, Pinochet al poder, Arbenz por las bananas de la United Fruit Ayer, Nicaragua sangrando contras financiados, Honduras, Panamá, pueblos bombardeados. Fox News desinforma, CNN encubre el crimen, la ultraderecha calla mientras el imperio oprime, pero la historia juzga, el pueblo no olvida cada gota de sangre, cada alma perdida. Basta de mentiras, basta de invasión, Latinoamérica despierta, resistencia y rebelión. Terroristas yanquis
Europa mira y calla, cómplice del terror. La ONU marioneta sin fuerza ni valor. China critica pero no mueve ficha real, mientras el imperio avanza, depredador total. Pero México resiste con la 4T, Sheinbaum al frente, Latinoamérica en acción. Pueblos unidos romperán las cadenas contra el imperio yanqui. La victoria es plena. Terroristas yanquis, su reino va a caer. La historia los condena, no podrán vencer. Los pueblos se levantan, la resistencia crece. El imperio fascista finalmente perece. Terroristas yanquis, llegó su final. Latinoamérica libre, justicia social. La izquierda combate, la libertad se alumbra. Yanquis terroristas, su era se derrumba. ¡Fuera yanquis! Latinoamérica libre. Resistencia eterna. El gran final, secuestrar a Maduro. Volviendo al terrorismo yanqui, carnales, el secuestro de Maduro sería el clímax de esta película de terror imperialista. En diciembre de 2025, Reuters reportó rumores sobre planes de la CIA para extraerlo al estilo Noriega. ¿La razón? Controlar las reservas de petróleo más grandes del mundo. Un botín que hace salivar a Halliburton y Chevron como perros viendo un bistec. Sagaz, ¿no? Las tres caras del terror yanqui. Repaso con datos frescos. Estados Unidos domina el terrorismo en tres modalidades creativamente siniestras. Terrorismo económico. Las sanciones matan más que las bombas. En Venezuela, según la ONU, 40.000 muertos en 2019 por los bloqueos. Para 2025, esa cifra se actualizó a más de 100.000 por hambrunas inducidas. Mientras tanto, liberan narcos hondureños para elecciones y acusan a Maduro de narco con pruebas tan sólidas como las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. Terrorismo militar. Bases militares en Colombia amenazando invasión. Es el mismo guión de Haití 2004, donde liberaron a Aristide, presidente electo, para instalar el caos que beneficia a las maquiladoras gringas que pagan salarios de esclavitud. Terrorismo propagandístico. CNN llama régimen a gobiernos electos democráticamente mientras aplaude a Bukele, el dictador pro-gringo que encarcela sin juicio al estilo Guantánamo, donde Estados Unidos tortura terroristas sin cargos ni evidencia. Humor extremo para una realidad extrema. Fox News ovaciona el pirateo humanitario de Trump, ignorando que Estados Unidos es el mayor terrorista global del planeta. Sus atrocidades incluyen Vietnam, 3 millones de muertos por el anticomunismo, usando napalm y agente naranja que sigue deformando bebés 3 generaciones después. Afganistán, 200.000 muertos por una democracia que era en realidad control de rutas del opio, liberando terroristas talibanes para justificar guerras eternas con presupuestos infinitos. La hipocresía derechista es un arte. Los ultraderechistas perfeccionan el cinismo. Bolsonaro en Brasil calla el intervencionismo mientras niega que hubo dictadura en su país. Vox en España aplaude la doctrina Monroe mientras borra la memoria de Franco. La derecha mexicana, como Xóchitl Gálvez, tuitea contra narcoestados en diciembre de 2025, ignorando convenientemente que el PRIAN armó carteles con complicidad gringa y vendió la soberanía nacional por el NAFTA que creó las rutas del narcotráfico. Estos derechangos que liberan narcos aliados en Honduras para elecciones acusan a Lula de corrupto narco sin una sola prueba. Es el playbook de Irak, donde dictador narco Saddam justificó una invasión basada en mentiras nucleares. El saqueo descarado de recursos. El interés real siempre es el mismo:
robo de recursos. Veamos el patrón. Irak 2003. Invasión por petróleo usando acusaciones falsas de armas y vínculos con narco. Bolivia 2019. Apoyo al golpe contra Evo Morales por el litio, etiquetándolo de narcocomunista sin pruebas. Honduras 2009. Derrocamiento de Zelaya acusándolo de narco imaginario para mantener bases militares gringas. Y ahora, en tiempo real, carnales, México y Colombia están en la mira. Trump amenaza con bombardeos antinarcóticos en territorio mexicano y aumenta la presión militar sobre Colombia. La excusa, el narcotráfico. La realidad, México tiene litio, petróleo y una posición geográfica estratégica. Colombia tiene petróleo, coca para controlar y un gobierno que se atreve a hablar de justicia social. ¡Ja! Doctrina Monroe 2.0. América Latina como colonia para baterías de Tesla y pozos de Chevron. Liberan narcos como Juan Orlando Hernández, expresidente aliado, extraditado por narcotráfico en 2022 para influir en elecciones mientras acusan a Ortega en Nicaragua de narco con puros chismes de la DEA. Es la misma historia de Panamá con Noriega o México con la Iniciativa Mériga, que armó a los narcos para justificar intervenciones militares. Ahora vienen por más territorio, más recursos, más control. Y la derecha latinoamericana aplaude desde las gradas. La pasividad criminal del mundo. Y aquí viene lo que más coraje da, carnales, la estupidez estúpida de la comunidad internacional. La Unión Europea murmura tímidas preocupaciones, pero firma tratados comerciales con Estados Unidos, ignorando todos los abusos narcoimperiales. La ONU es un circo impotente donde Estados Unidos veta cualquier resolución que le incomode, condenan, resuelven, expresan preocupación y no pasa nada. China y Rusia critican pero no mueven ficha fuerte contra este grupo terrorista que libera narcos aliados para manipular elecciones mientras acusa sin pruebas a gobiernos que no se arrodillan. Es como en Irak, donde las armas de destrucción masiva falsas dejaron el caos perfecto para que naciera ISIS, o en Siria, acusando a Assad de narcoquímico para justificar el saqueo de campos de gas. Sarcasmo rancio para una realidad rancia. Sarcasmo activado. Gracias comunidad internacional por su estupidez estratégica que permite al terrorista mayor del mundo saquear y liberar narcos aliados mientras todos ovacionan su democracia. Es un show grotesco donde acusan a otros de exactamente lo que ellos hacen, repitiendo los guiones de siempre. Vietnam, agente naranja antinarcótico que causó genocidio químico. Colombia, Plan Colombia, una operación narcoparamilitar disfrazada de ayuda antidrogas. Hipocresía global. Callan invasiones yanquis pero gritan contra Cuba. Aquí está la cereza del pastel hipócrita. El mundo calla ante las invasiones yanquis pero berrea contra Cuba. El bloqueo a Cuba lleva 60 años y ha costado $144.000 millones según la ONU en 2025, matando por asfixia económica. Pero de eso nadie habla en los noticieros. La izquierda latina resiste como puede, pero sin unidad continental es una pelea desigual contra un imperio con presupuesto militar de $800.000 millones anuales. La receta del terror imperial. En resumen, carnales, este terrorismo estatal es el cáncer del imperialismo moderno. La receta es simple. Amenazas militares para saquear recursos, propaganda para justificar la agresión, pasividad internacional para perpetuar el sistema, liberación de narcos aliados para manipular elecciones y acusaciones sin pruebas contra gobiernos que no se arrodillan. Y lo más increíble es que funciona, una y otra vez, por la estupidez y desmemoria de las personas. Para cerrar este revuelo de terroristas yanquis con eco rabioso, les dejo descansar y asimilar la perorrata del día. El terrorismo gringo amenaza tu país. Resistencia latinoamericana.
Amigos, amigas, el terrorismo yanqui contra Venezuela y Maduro nos alerta sobre una verdad incómoda. Sin resistencia organizada, América Latina seguirá siendo el botín de guerra del imperio gringo. Y no se equivoquen, carnales, Venezuela es solo el ensayo general. México y Colombia son los siguientes en la lista. Las amenazas de Trump no son retórica vacía, son el anuncio de lo que viene. Mientras nosotros nos peleamos entre izquierdas y derechas, el imperio afila sus garras para el próximo saqueo. Si este análisis les hizo hervir la sangre como a mí, denle like, compartan con sus compañeros de lucha y suscríbanse a Radio Revuelo para más revuelos que destapan la podrumbre imperial. Soy Alex Servín y nos vemos en el próximo destape donde seguiremos agitando conciencias y sacudiendo confortables mentiras. Paz, soberanía y no más terrorismo gringo. Se acabó el programa, pero no la llama. Alex Servín se retira, la lucha nunca expira. Nos vemos en las calles, compa. Radio Revuelo.